Eh, Pues bienvenidos a la última clase de nuestro curso de En el Principio. Estoy muy contento que ustedes estén aquí para estudiar y para estar en la palabra juntos. Es una cosa muy bonito y lo aprecio mucho, lo aprecio mucho. Siempre recuerdo las palabras en Mateo 18, cuando Jesús nos dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces tenemos esta promesa también en línea, también cuando estemos en países muy distintos, horarios distintos, Jesús está en medio de nosotros. Es una pregunta de repaso. Hemos terminado nuestro estudio de 3 lecciones sobre el diluvio. Y la pregunta es, ¿cómo demuestra el diluvio el juicio de Dios y el amor de Dios? Las dos cosas. Creo que el diluvio como juicio muestra, en medio de la justicia, muestra que Dios tenía compasión por los seres humanos, a pesar del juicio, ¿no? A pesar de querer desaparecer la tierra, porque si Él hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho, pero no lo hizo porque había una promesa antes de esto. Sí. Entonces, creo que Dios puso por primero la promesa que tenía, y el amor de Dios se ve en la manera como Dios, a pesar de las imperfecciones del hombre, quería tener una relación con los seres humanos. Por eso, en eso veo el amor de Dios. No Sí. sé si estoy errado. No, creo que está en el camino correcto. ¿Alguien quiere añadir algo? Se demuestra, hermano, en el cuidado que tuvo para Noé y su familia. Ahí se demuestra el amor que le tenía a la gente, a ellos. Y por lo tanto a nosotros también nos está demostrando su amor. Sí, y no fue algo que, no fue por el mérito de Noé y su familia, no fue por algo que ellos hicieron, porque como vamos a ver en nuestra historia hoy, Noé también fue un pecador, y los pecadores no merecen nada de Dios. Entonces fue por la gracia de Dios que Dios salvó a Noé y su familia. Y vemos, Pastor, sí. Yo pienso que también con respecto a lo del amor del Señor, es que Él tenía una promesa para el mundo, que la hizo cuando Adán y Eva, Sí. que Él prometió la venida del Salvador, y había que preservar la raza humana para que esta promesa se diera. Entonces Él tenía una promesa grande de amor todavía que para el mundo. Sí, a veces llamamos esta promesa un hilo rojo que va por toda la Biblia, y vemos Dios cumpliendo y guardando su promesa por toda la Biblia, por todas las historias. Y aquí, en esta historia del diluvio, Dios estaba manteniendo una familia viva para que pudiera cumplir la promesa que hizo con la humanidad. Excelente perspectiva, gracias. Gabriel, se fue. Pensaba que tenía una pregunta. Gabriel, ¿tenía una pregunta para nosotros? Sí, era más que pregunta o un comentario, que yo comparto mucho el tema bíblico con varias personas a distancia, y uno de ellos me hizo esta pregunta: ¿usted es hermano? ¿Usted es
¿de qué religión es usted? Algo parecido. Entonces yo le contesté que yo no tenía una religión, que yo trataba de ser obediente y seguir a Jesucristo. Ujú. En todo caso, creo que esa es la misión de todos nosotros. No predicar una religión, sino predicar a Cristo que murió por nosotros. Le dije, ¿no? Por ti y por mí. Y por ese grande amor estamos todavía aquí. Sí, No sé si le di una respuesta mala o no sé. no, algunas veces tenemos que diferenciar entre la religión y Claro, el cristianismo. Pues hablando de términos, yo hablo de religiones, soy de la religión cristiana y algo así, pero a veces personas piensan en la religión es como algo que nosotros hacemos para agradecerle a Dios, para hacer una relación buena con Él, y esto es el propósito, que nosotros tenemos que salvarnos a nosotros mismos, y en su mente una religión es así. Entonces, sí, cuando las personas piensan así, que la religión es obediencia, 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 tenemos que decir, oh, pues no somos así, somos salvos por la gracia de Dios a pesar de amén. nuestras obras. Entonces, necesitamos distanciarnos de la obediencia que ay, necesitamos obedecer para tener una relación buena con Dios. Pues no, Jesús ya hizo una relación buena, perfecta con Dios. Ya tenemos esta religión, ah, ah, Exactamente. relación perfecta con Dios. No tenemos que Sí, hacer no, nada por sí, eso. pastor. Yo le dije, porque él me dijo que ella, bueno, me dijo que era católica, apostólica, romana y todo lo demás. Ujú. Entonces yo le digo, creo que a Jesucristo o a Dios no le importan nuestras denominaciones. Lo Mm, que importa es que permanezcamos en Él a través de Jesucristo y obedezcamos su palabra, ¿no? mm. Creo que esa era la mejor manera de demostrarle a Dios y demostrar a la gente que no somos religiosos. Sí, yo voy a una iglesia evangélica, soy cristiano evangélico, Ujú. pero para mí no es una religión, bro, sino es un medio de que yo pueda acercarme a Dios. Porque cuando yo voy a la iglesia, no voy a mirar a la gente, voy a escuchar la palabra, a ver qué Dios tiene para mí, Ujú. el alimento que necesito. Sí, sí. Pues siempre tenemos que tener cuidado con la doctrina falsa porque Ujú. Jesús llama la doctrina falsa ah, como levadura en una masa. Entonces, es peligrosa, es peligrosa. A veces por eso tenemos muchas denominaciones porque personas están diciendo cosas falsas. Entonces Sí. tenemos que estudiarlo bien, averiguarlo, regresar a la palabra, escudriñar las escrituras, sí, todas estas cosas. Sí, pastor, es un tema a veces muy profundo cuando uno habla con una persona que es católica, apostólica, romana, Ujú. y es un tema muy grande. Y bueno, Sí, después sí. Sí, pueda pues compartir con es, ustedes esas es un cosas. tema muy grande y puede ser complicado, pero Sí, sí, tenemos la respuesta simple. Siempre sí, regresamos a sí, Jesús. Entonces, así es. en nuestras conversaciones, la semilla, el fundamento, la piedra angular, tiene que Es ser Jesucristo, Jesús. Entonces, si así es. estamos regresando a Él en todas las conversaciones, yo sé que hay muchos ramos de las conversaciones, pero si estamos regresando a Jesús y lo que ha hecho por nosotros, entonces, obviamente, todo está basado en la Biblia, entonces estamos bien. Sí, sí, pastor. Yo le dije eso a ella. Temas doctrinales que muchas veces nos han separado del amor de Dios, ¿no? O sea, temas que en verdad no están escritas, pero que el hombre hizo, como usted, en la iglesia católica, ¿no? Le digo, la iglesia, no antes, cuando se fundó la iglesia, no había denominaciones. Ujú, La iglesia una sola que seguía a Jesucristo. ujú, ujú, Entonces, yo le dije a ella que
creo que los temas doctrinales nos alejan de Dios. Mm, La doctrina de hombres, inventadas por hombres, que pusieron encima de la palabra la tradición de hombres, sí, que, no, que alejaron, que dividieron la humanidad sí. cristiana. Y por eso es bueno que usted está hablando con ella y continúa haciéndolo porque Sí, es sí, una cosa pastor. muy buena. Ok. Sí, ya ella me dijo que, bueno, eh, me gusta mucho lo que usted conversa conmigo y creo que hay cosas que yo tengo que corregir, me dijo, Mm, nada más. ujú. Excelente. Pues gracias. Am, Hoy nos toca la Torre de Babel. Y pues hemos visto algunos grandes logros de la humanidad en, en el mundo. A veces tenemos rascacielos muy grandes, muy impresionantes, pero también todavía vemos nuestro pecado en nosotros. Podemos ver como, por ejemplo, alcohol, la cerveza, tomando demasiado puede destruir a un hombre. Sí, sí. Am, entonces vemos esto también después del diluvio. Alguna hermana estaba hablando conmigo diciendo, pues el diluvio fue para destruir todo el pecado, para limpiar la tierra. Pues en un sentido sí, pero todavía había una familia de pecadores. Entonces Ujú. ellos tenían el pecado llevándolo con ellos en el arca, en sí mismos, y se aparece desafortunadamente hoy en nuestras historias. Vamos a leer Ujú. una historia sobre Noé y vamos a leer una historia sobre los descendientes de Noé. Estamos en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, comenzando con 18. Y vamos a leer al fin del capítulo, saltar al capítulo 10 y comenzar de nuevo. Volvemos a leer a 11, 11:9. los primeros versículos de 11 hasta 9. Entonces, tal vez Ellen quiere leer 9, 18 al fin del capítulo por nosotros. Con gusto. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjole a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito Jehová, el Dios de Sem, y séale Canaán siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y séanle Canaán siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Gracias. Y Debbie, ¿quiere leer 11, capítulo 11, 1 a 9 por nosotros? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámoslo
hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así nos esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Sí, gracias a Debbie. Entonces, pues, ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé después del diluvio? Se embriagó Sí, él plantó una viña y supo y lo que tenía había. vino y se emborrachó. Ujú, ujú. Sí, sí. Tristemente hizo eso. No sabemos por qué exactamente fueron sus motivos. Tal vez tenía soledad o estaba buscando algo afuera, fuera de Dios. En vez de buscar en Dios lo que necesitaba, buscaba en su vino. Ujú, ujú. Tengo una pregunta aquí. Se trata de más de Noé, pues la Biblia no trata de ocultar la debilidad pecaminosa de los héroes de la fe. Pues digamos que Noé fue un héroe de la fe. También hay otros héroes de la fe. ¿Podemos llamar o nombrar algunos de los héroes de la fe que vemos especialmente en el Antiguo Testamento? Abraham, Abraham, y sabemos algo de su pecado. Eh, el pecado de Abraham. Sí, Ah, Con Agar, sí, no sé si Agar, pues él tenía un hijo con Agar. Él escuchaba a los consejos de su mujer en vez de confiar exactamente. en Dios. También vemos otros ejemplos en su vida de sus pecados. Ah, nombremos otro héroe de la fe. Eh, Otro héroe de la fe, Jacob, Jacob. ¿Qué hizo él? le robó la primogenitura a Esaú Ok. por un plato de comida. Ujú. Juan Manuel, ¿tiene un ejemplo de un héroe de la fe en el Antiguo Testamento que también vemos su pecado? No, no lo escuchamos. Tal vez Ellen, Sí tengo una idea, es Samuel, Samuel, David también. sí, David, sí, sí. Yo estaba pensando en algunos de los caudillos, los jueces, Sansón. Sí, Sansón. entonces tenemos muchos héroes de la fe en la Biblia, pero por cada quien vemos su pecado. Entonces la Biblia no trata de ocultar la debilidad pecaminosa de los héroes de la fe. ¿Por cuáles razones es un consuelo para nosotros? Porque nos hace ver que también los grandes héroes de la fe, padres de la fe, caudillos, cometieron
pecado delante de Dios, tuvieron sus errores, Sí, lo cual nos alienta a seguir porque Dios nos ama aún a pesar de nuestros errores, sí. ¿no? Vemos Porque, que por la gracia Dios salvó a exacto, ellos y por la misma gracia nos salva a nosotros. Puede ser un amén, gran consuelo. Y también podemos ver la lucha de ellos. Nosotros no somos las únicas personas luchando en la vida. Ellos también luchaban. Bien. Ah, y la segunda pregunta es, ¿por cuáles razones es una advertencia para nosotros? yo creo que es una advertencia, pastor, porque nos tenemos que darnos cuenta que por lo que pecaron, ellos también tuvieron que sufrir las consecuencias Ok. de su pecado. Y a nosotros, para nosotros es una advertencia también eso, ¿no? Sí, Que, sí. digo yo, pienso. Oh, bien, bien dicho. ¿Hay algo para agregar ahora a la respuesta? Sí, que la misericordia del Señor es grande, uno puede verla hasta cierta forma inagotable, pero tiene sus consecuencias, como dice el hermano, porque incluyendo a David, que era uno de sus hijos predilectos, lo vemos en el Salmo 51, como él le pide al Señor que no sea parte de él la misericordia. Y a pesar de todo, de que el Señor lo perdona y todo, la espada no se aparta de su casa. Sí, sí. Entonces, sí, esa es una advertencia, el saber que si estamos en la palabra, si la estamos conociendo, si sabemos lo que Él nos está pidiendo y aún así caemos por Ujú, la naturaleza pecaminosa que tenemos o ujú. por la razón que sea caemos como seres humanos, sabemos cuando conocemos la palabra que esto va a tener consecuencias. Y Él Sí, nos advierte con todo esto, nos advierte de lo que puede suceder y entonces es por esas razones que son una advertencia para nosotros, de hecho, que valga la redundancia. sí, gracias. ¿Algo para comentar más, Juan Manuel o Debbie? Mm, Pues está claro, hermano. Ok. De nuestros hechos ya sabemos que si desobedecemos y no llevamos la palabra de Dios como la manda a Él, ya sabemos las consecuencias. Ujú. Por eso dice que por cuáles razones es una advertencia para nosotros. O sea, la palabra de Dios es la verdad y si desobedecemos, no la aplicamos en nuestra vida, pues nos atenemos a las consecuencias. Sí, sí. Juan Ujú. Manuel, no lo escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí, me tuve que quitar los audífonos porque creo que no me funcionó. Oh, Sí, pues hay grandes hombres que usó Dios, el mismo Moisés, ujú, pues hizo ahí en él, pues, la demostración de cuando las, ¿verdad? ujú. Y pues las escrituras en el Antiguo Testamento pues, nos hablan realmente de lo que, pues, Dios hizo y que había, pues, hombres que pues esa fe no estaba muy bien fortalecida. Sin embargo, pues Dios usó, como les ponía el ejemplo, como Moisés, a través de él, pues demostraba, ¿no? Porque pues lo veían a él, cómo él hablaba con Dios y Dios le respondía, ¿verdad? Ujú. Sí, Es lo sí. que puedo compartir. Excelente, gracias. Yo también quiero añadir una cosa. En la segunda de Corintios 12, versículo 9, Jesús, pues, apóstol Pablo tenía un problema, no sabemos exactamente qué fue, pero lo llama una espina que clavada en el cuerpo, entonces algo que le molestaba. Entonces él rogó a Dios 3 veces para que se quitara de él.
Pero Jesús le respondió, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, muchas veces a Dios le gusta trabajar por nuestras debilidades, lo que no hacemos muy bien para que Él tenga toda la gloria. Entonces, sí, Dios está usándonos y también está usando a veces nuestras debilidades más que nuestros talentos. Excelente. Sí, pastor, en el Sí. libro de Hebreos, el libro 11, del 32 al 34, Ujú. le puedo leer, donde Adelante. dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, pagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11, 32, 34. Ujú, ujú. Sí, sí. Amén. A veces ese capítulo se llama La sala de los héroes de la fe. Ujú. Ujú. Ok, la siguiente pregunta dice, en la historia de la Torre de Babel, ahora estamos en la segunda historia que leímos, describe el pecado de la gente, describe el pecado de la gente. Bueno, le nació otra vez el pecado de rebelarse contra Dios Ujú, y hacer una torre para ganar prestigio, para hacerse un nombre, para hacerse famoso, ujú, ujú. diría. Sí, Entonces, esa es una de las, el pecado de la gente en ese instante, ujú. que se comenzaron a esparcirse, ¿no? En Sí, este lugar, en cenar. sí, sí, Y exactamente. entonces, las similitudes en nuestros propios corazones es casi lo mismo, pastor, Ujú. porque nuestra tendencia pecaminosa muchas veces nos hace rebelarnos contra Dios. ¿Cómo Sí, nos rebelamos contra Dios? Dudando de Él, desconfiando, no teniendo fe, no teniendo fianza, no quieriéndole a Él. Creo que es una de las cosas que también se ve en los corazones. sí, creo que esta historia muestra el egocentrismo del corazón humano. Y todos nosotros nos enfocamos en nosotros mismos por naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere un nombre para sí mismo. Entonces, sí, estamos buscando nuestro bien en vez de el bien de Dios y el bien de nuestro prójimo. Ujú. Excelente. La Torre de Babel y el día de Pentecostés. Entonces, hay una conexión entre la Torre de Babel en el Antiguo Testamento, en Génesis, y el día de Pentecostés en Hechos. Pues tal vez alguien hemos leído la Torre de Babel, pero recuérdanos sobre el día de Pentecostés. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo descendió Primero, sobre ellos y uno de los dones fue hablar en lenguas, Ujú, ujú. igual que la Torre de Babel, que la Torre de Babel fue para confusión, ¿verdad? Sí, Y aquí entonces, fue para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. sí, excelente. Buen resumen. Entonces vemos la conexión en los idiomas. Entonces, en la Torre de Babel había una dispersión de la gente, de los pueblos, por los idiomas que se hablaban. Y también son barreras para el evangelio de vez en cuando. Muchas veces, pues yo batallaba y continúo batallando con el español para
llegar a ustedes con la palabra de Dios. Si yo fuera, si, si solamente fuera un idioma, pues hablamos así y todo está bien, estaría bien. Am, pero la Torre de Babel, pues fue un acto de amor de Dios en un sentido que no quería que la gente pecara juntos, entonces los dispersó. Pero en el día de Pentecostés, para llegar a la gente con el Evangelio, con las buenas nuevas de Jesús, como Ellen dijo antes, pues él permitió que los apóstoles y algunos de los discípulos en ese entonces hablaran en idiomas que nunca habían estudiado antes para llegar a más gente. Ok. Oh, pues un principio de la interpretación de la Biblia. Pues esto es una historia para ayudar con la interpretación de la Biblia en vez de un principio, pero quería decírselo. ¿En cuál idioma fue escrito el Antiguo Testamento? ¿Saben ustedes? Creo que en arameo, pastor. Arameo, algunos libros sí, pero la mayoría fueron escritos en un idioma primo de arameo. Mm, Se llama ok. En hebreo, hebreo, sí. Hebreo, Ujú. el hebreo. Algunas porciones son arameo, como algunos capítulos de Daniel. Ujú, ujú. Y el Antiguo Testamento, Mm, y el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? en La otra griego. parte fue en griego. Sí, griego. Entonces, tenemos griego y tenemos hebreo. Ah, pues, ok. ¿Y cómo recibimos los libros? Pues antes de las empresas, las imprentas, Es todos los imprenta. libros fueron escritos a mano. Entonces, Mano. si usted quería una Biblia, tendría que comprar un libro, una Biblia escrito a mano. Fueron muy, muy caros y solamente se encontraban en algunas bibliotecas, algunas iglesias, algunas monasterios y algo así. Entonces, por eso, por los siglos, muchas Biblias fueron copiadas. Entonces, pues a veces hay errores. Oh, no, errores, ¿qué es eso? Pero no son errores doctrinales. Vamos a ver algunos. Reconocemos que la Biblia fue escrita en idiomas diferentes y en tiempos distintos y culturas distintas. Entonces, pues cuando estoy hablando con ustedes, yo sé que ustedes son latinos. Entonces tengo que pensar un poco, ok, ellos están hablando, ellos tienen esta perspectiva, ellos tienen esta historia. También cuando leemos la Biblia tenemos que reconocer que, es una cultura diferente, es un tiempo diferente, es un idioma diferente, ok. Dios mantuvo su palabra por muchos siglos sin la adición de errores doctrinales. Entonces, a veces cuando las personas estaban escribiendo por mano a mano, en vez de escribir Jesucristo, escribieron Cristo Jesús. Pues esto no es un error muy grave, solamente es un cambio de palabras. Y de vez en cuando, uh, saben ustedes que algunas de las historias se repiten en los evangelios. Entonces, tenemos una historia en Marcos y tenemos la misma historia desde la perspectiva de Mateo. Entonces, tal vez un monje sabía por memoria la historia de Mateo. Cuando él estaba copiando Marcos, de vez en cuando escribió algunos versículos de Mateo. Pues reconocemos eso y podemos entenderlo. Los variantes que hay en los manuscritos,
no cambia ninguna doctrina. No cambia, es un milagro de Dios. Por tantos años que fueron escritos y todo eso, no hay una doctrina diferente, falsa o algo así. Solamente son algunas variantes pequeños. A veces una palabra mal escrita o algo así. Y gracias a Dios, hay muchas traducciones de la Biblia que son fieles a las originales. Entonces, no todos nosotros tenemos que estudiar hebreo y griego, aunque si ustedes desean, pues hágalo, hágalo, es divertido. Tenemos traducciones muy fieles a los originales, entonces podemos tener toda la confianza que lo que estoy leyendo aquí en mi Biblia en español es la palabra de Dios. Una pregunta hasta aquí. Ok. Está todo claro. Sí, excelente. Entonces llegamos a las preguntas de consolidar. ¿Y de qué se trata esta historia? Sé que hay dos historias, pero tal vez usted puede resumirlo en algunas palabras cortas, algunas frases cortas o una oración para combinar todo. El pecado de Noé y su familia Ujú. y de sus descendientes y de la desobediencia y la rebelión de los descendientes de Noé en la construcción de la torre. Sí, bien dicho. Sí, realmente son dos historias muy tristes. Muy tristes. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Quién te mandó? Ay, ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? O pecados. Cómo se revela contra Dios, Mm. tanto Noé buscando en otro, desahogar de otra manera sus problemas o lo que le pudiese haber pasado en lugar de buscar a Dios, y a los descendientes de él, queriéndose que no revelar, era así. saliéndose por ellos Sí, ¿verdad? Para eso era. y haciendo a un lado al Señor. Ujú. ¿Y cómo nosotros nos rebelamos en contra de Dios? Queriéndonos valer por nuestras fuerzas, por la soberbia, por el orgullo, por la vanidad, por la arrogancia. Sí, sí. Ok, excelente. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Yo creo que el amor de Dios se manifiesta en esta historia, en que a pesar del pecado de Noé, a pesar del pecado de los descendientes de Noé, Ujú. todavía Dios muestra su amor y su misericordia en medio de esto, ¿no? Para que la tierra no sea destruida. Sí, sí. La dispersión de los descendientes de Noé y en la otra comparación con el Pentecostés, que Ujú. sirvió para eso también. Sí, sí. Y también recordando el comentario de Ellen del hilo rojo que Sí. vemos por todas las historias, Dios cumpliendo su promesa de un Salvador que iba a venir, manteniendo una familia viva y sana. Uh-huh. Ujú, ujú. Uh-huh. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Que tenemos que recurrir a Él, no importa cuáles sean nuestras preocupaciones y problemas, que Ujú, tenemos que aprender a confiar en Él, lo que no hicieron la gente de Noé o la gente antigua, ¿no? ujú. A nosotros nos muestra que tenemos que hacer eso, Sí, sí. luchar
para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Sí, sí. La lucha en contra del pecado en nuestra vida. Exactamente. ¿Con quién vamos a compartir este mensaje? Primero yo conmigo. Ajá, sí, Me sí. tengo que asegurar que esto esté seguro conmigo y tener la seguridad de poder compartir con alguien más. Ujú. Excelente. Ok. Hemos llegado al fin de la lección. Quería